Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro módulo puerperio y acompañamiento posparto. ¿Qué es el puerperio? Tendría que ser la definición obligatoria para iniciar este módulo. El posparto o puerperio, que es lo que vamos a hablar hoy, es el periodo que se inicia con el nacimiento del bebé y la expulsión de la placenta y se prolonga durante varias semanas, aproximadamente 6 en teoría, hasta que el organismo vuelve a su estado normal. Pongo comillas porque en teoría, ¿ok? Esto es, digamos que un concepto referencial, pero como vamos a ver a lo largo del módulo, es algo más bien subjetivo, más subjetivo que otra cosa, y relativo. Esta definición es la aceptada entre los profesionales de la salud. Sin embargo, en la medida que solo se consideran aspectos físicos, algunos especialistas, incluidos, consideran que el puerperio se extiende por más tiempo, incluyendo también aspectos emocionales, muchísimos aspectos emocionales y del sistema nervioso que podrían durar hasta cerca de los 2 años de vida del niño, incluso un poco más. El puerperio, en teoría, recalco, comprende diferentes etapas. Puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas después del parto. El periodo, digamos que más crucial, es el periodo que se le llama de observación, donde el personal de salud, bien sea médico o de partería, observa el cuerpo, el sentir esta recuperación de la gestante y del bebé. El puerperio inmediato, que se extiende desde el segundo al 10º día aproximadamente. El puerperio alejado, que concluye en torno a los 40-45 días de posparto, o sea, lo que se llama cuarentena. Y lo que se conoce como el puerperio tardío, que alcanza hasta los 6 meses. Si la madre opta por alimentar al bebé mediante una lactancia activa y prolongada. Estos son los 6 meses recomendados por la Organización Mundial de la Salud, donde debe ser mínimo estos 6 meses la lactancia exclusiva. Es importante recalcar esto porque ya sabemos, no es un secreto para nadie acá presente, que muchos profesionales de la salud lamentablemente olvidan la importancia de esto que está aquí resaltado por la misma Organización Mundial de la Salud y suelen recomendar destete precoz, suelen recomendar un destete antes del tiempo recomendado y que sabemos que es el ideal. Durante el puerperio, el cuerpo de la madre sufre una serie de cambios físicos encaminados a devolver la normalidad, entre comillas también, a todo su organismo. ¿Por qué resaltamos las comillas? Porque todo esto es teórico y subjetivo si lo revisamos bien. Todo esto depende de muchos factores y es lo que vamos a desarrollar en el módulo. Y tenemos que hacer honor a la verdad. No podemos quedarnos en la teoría y explicar algo muy distinto a lo que ustedes van a encontrar en la práctica como acompañantes. Eliminación del agua, por ejemplo. En el puerperio aumenta la eliminación de aproximadamente 2 litros de agua acumulada en los tejidos durante el embarazo, a través del sudor y de la orina. Este es uno de los cambios, pero estos ya son los cambios fisiológicos, ¿ok? Cambios físicos. Pérdida de peso, el parto, la eliminación del exceso de agua, la involución del aparato reproductor y la lactancia hacen por sí solos que la madre llegue a perder hasta un 12.5% del peso que tenía antes del parto. Esto, por supuesto, también es relativo, a veces se percibe de manera prácticamente inmediata, en otras ocasiones suele ser un poco más imperceptible, un poco menos perceptible a simple vista, pero la lactancia es clave también en este cambio. Cambios en el aparato circulatorio, se recupera una frecuencia cardíaca normal y las paredes venosas recuperan su tono habitual, haciéndose más resistentes. Tras la primera semana también se normalizarán los nódulos hemorroidales. Obviamente todo esto también depende del estado de salud, estado físico de la gestante, que es algo que ya debería haberse ido evaluando. Cambios hormonales, al cabo de una semana de producirse el parto, los estrógenos, la progesterona y la gonadotropina
coriónica humana recuperen los niveles normales. Por ejemplo, vemos acá en la lámina cómo se explica que los estrógenos cuya concentración plasmática había aumentado unas 1000 veces en la gestación se normalizan aproximadamente a los 3 o 4 días del parto. Todo esto es relativo. La progesterona aproximadamente a los 10 días, la gonadotropina y el lactógeno placentario son indetectables a los 8 o 10 días, la hormona tiroidea y el cortisol se vuelven normales a los 6-8 días. Nosotros esta información la tenemos a modo referencial para conocer qué es lo que sucede en el posparto inmediato y a lo largo del puerperio. No es porque estamos tratando de hacer diagnosis, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. De todos modos, vamos a profundizar sobre ese punto en el módulo donde estudiamos la ética de nuestro rol como doulas, ¿ok? Sin embargo, aumenta significativamente la secreción de prolactina en tanto se mantiene la lactancia materna. El resto de las glándulas endocrinas también recuperan su función habitual. Esto de todos modos igualmente es importante conocerlo porque como les he explicado en lo que vamos de formación, estos datos, el saberlos, el conocerlos, aunque sea superficialmente, nos ayuda también a tener noción de qué estamos hablando. Y manejar estos términos también, de cierta manera, nos pone en una posición en que a pesar de que no debemos intrometernos, perdón, iba a decir mal la palabra, entrometernos en la relación partera-gestante, médico-gestante, es distinto para el personal de salud lidiar con alguien que está acompañando, que de cierta manera no es que vamos a brillar, ¿no? Y buscar de brillar, porque eso más bien puede ser producir un efecto antagónico, un efecto contrario, un efecto de conflicto, de rivalidad, que no va a ayudar a nadie, porque nosotros estamos allí solamente para acompañar. Pero el hecho de que se nos vea empoderados de cierta manera, con seguridad, con cierta seguridad que nos da en una gran parte el conocer, el tener información, eso también nos ayuda a estar más tranquilos a nosotros, a nosotras y nosotros, y nos ayuda a desenvolvernos de mejor manera. Eso, por supuesto, es influyente, por supuesto, es bien puntual. ¿Okay? Cambios posparto. Los niveles hormonales de los estrógenos vuelven a la normalidad, entre comillas, y teóricamente la progesterona vuelve a los niveles normales después de 5 a 6 días aproximado. Acuérdense que también esto tiene mucho que ver con el estado de salud. Y la gonadotropina coriónica humana desaparece de la sangre y la orina después de 6 días aproximados. Las glándulas endocrinas vuelven a funcionar dentro de sus valores normales después de la hiperactividad debida al embarazo, que obviamente era otro estatus, ¿okay? A nivel fisiológico. Enseguida, después del parto, la hipófisis secreta en notable cantidad prolactina, hormona que ya conocemos, ¿no? Que ya está relacionada con la lactancia materna, que estimula la producción de leche. O sea, es muy importante que haya lactancia materna. Seguimos dándonos cuenta de eso y profundizando sobre eso. Reducción del volumen abdominal. Con ello se elimina la presión sobre el diafragma, el estómago, el intestino, la vejiga y los pulmones. Como consecuencia, en poco tiempo se mejora la función respiratoria, obvio, por cuestiones de espacio y distribución. La capacidad de la vejiga, y se recupera el apetito. Relevante, esto también es subjetivo, ¿no? Y relativo, dependiendo de cada organismo y obviamente del estado de salud. Y la actividad intestinal normal debería restablecerse, debería recuperarse. Alteraciones de la piel. Desaparece la pigmentación de la piel adquirida durante la gestación en la cara y la línea alba. Sin embargo, la piel del abdomen queda flácida en la medida en que el útero recupera su volumen normal y los músculos su elasticidad. Descenso de la actividad inmunitaria. Durante el puerperio se reduce la capacidad de respuesta del sistema inmunitario ante la actividad de los gérmenes, por lo que si la madre sufre algún tipo de infección antes del parto, esta se podría agudizar. También es relativo y obviamente también depende de los cuidados que se tengan y de la recuperación. Por supuesto, la lactancia, el contacto físico por las hormonas que se segregan acá es importantísimo justamente para contrarrestar este descenso de la actividad inmunitaria. Y por supuesto la nutrición, la tranquilidad y el que la madre se sienta apoyada. Recordemos que el sistema inmunológico tiene una relación bien importante con el estado emocional. Y no es algo que estamos diciendo por decir, sino que tiene suficientes sustentos científicos. Cambios en el aparato genital.
El tamaño del útero llega a aumentar entre 30 a 40 veces durante la gestación aproximada. En el puerperio se reduce nuevamente, pero de forma progresiva, mediante un mecanismo al que se denomina involución uterina. Los últimos restos del parto, loquios, se eliminan durante los 2 o 3 primeros días en lo que respecta al cuello del útero. Este recupera sus dimensiones normales un mes después del parto. La vagina lo hace a los 10 días. Reanudación de la menstruación. El tiempo que tarda en restablecerse la regla depende de si la madre amamanta a su hijo o no. Seguimos viendo lo importante que es la lactancia materna. Si no es así, lo habitual es que reaparezca al cabo de aproximadamente 40 días. Relativo también, pero es aproximado. De lo contrario, en el 25% de los casos se producirá un retraso que puede extenderse a todo el periodo de lactancia y en ocasiones incluso más. Citando a Laura Goodman, una de nuestras referentes en esta formación y en todo nuestro trabajo, un importante referente del libro La Revolución de las Madres, para reflexionar sobre el puerperio es preciso abordar situaciones que no son ni tan físicas, ni tan visibles, ni tan concretas, pero no por eso son menos reales. En definitiva, se trata de lo invisible del submundo femenino, de lo oculto, de lo que está más allá de nuestro control, más allá de la razón para la mente lógica. Para hablar del puerperio tendremos que inventar palabras u otorgarles un significado trascendental. Es oportuno considerar el periodo puerperal como un tránsito que dura entre 2 y 3 años, ¿ven? Mientras nuestro campo emocional está compartido fusionalmente con el campo emocional del bebé. Es un tiempo en el que esa díada constituida entre nosotras y nuestro bebé navega un mar con sus propias leyes, lentas, silenciosas, curvas, íntimas y misteriosas. Durante este proceso, el mundo concreto nos queda lejos. Esta experiencia puede traer consigo alteraciones precipitadas de la conciencia, abriendo un canal de percepciones extrañas que resultan innombrables para quienes nos hemos convertido en madres. De hecho, después del parto, invariablemente las mujeres lloramos desconsoladas, preguntándonos, ¿quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? La certeza de haber enloquecido para siempre es mayor en la medida en que anteriormente nos hayamos identificado con aspectos relativos a la acción y la eficacia en nuestro desempeño cotidiano. Esto es especialmente sorprendente en las mujeres ordenadas, activas, cumplidoras, puntuales, exitosas y pensantes. Para colmo, en la medida que hayamos previsto y organizado con anticipación el funcionamiento del futuro vínculo con el hipotético bebé, el desconcierto es francamente aterrador, sobre todo en los casos en que participamos seriamente en una preparación, racional para el parto. Seguimos puntillosamente todos los ejercicios. El parto en sí resultó medianamente satisfactorio y todo hacía suponer que la presencia del bebé continuaría con un desarrollo previsible. El problema para las madres recientes es aprender a sumergirnos simultáneamente en la inmensidad de nuestro campo emocional para luego emerger al mundo concreto, trabajo, dinero, preocupaciones cotidianas y regresar una vez más al ritmo susurrante del bebé, en una danza para la que no tenemos entrenamiento. Mundo racional y mundo sutil, mujer emprendedora y madre paciente, acción y espera, decisión y leche. El puerperio puede ser enloquecedor o puede ser una bendición. Depende si estamos dispuestas a sumergirnos en las aguas de nuestro yo desconocido y si buscamos sostén para la travesía. Tomando esto como referencia, podemos comprender la importancia del acompañamiento en esta etapa. Esta foto me encanta, no puedo pasarla de largo. Este es un parto que acompañamos hermosísimo con el doctor Bertrand Lares de Michelle Zapata, su bebé Zoe, y aquí está Eva, Duslando también. Entonces, tomando todo esto como referencia, lo que citamos de Laura Goodman, que les recomiendo, les sugiero leer varias veces esta cita. También hay otra incluida en la presentación, pero esta especialmente. Podemos comprender la importancia del acompañamiento en esta etapa, el acompañamiento que vamos a dar como dulas y obviamente que puede dar otras personas cercanas a la gestante. Sentirse sostenida, escuchada, comprendida, no juzgada, no solo es vital para transitar esta etapa, sino indispensable para sacar lo mejor de ella, para reinventarse en ella.
Muchas mujeres en su propio puerperio tienen que lidiar con algo que no estaba en los planes, que es el puerperio masculino. Es aquí que algo que vamos a desarrollar, por supuesto, en el módulo sobre masculinidades. Es aquí donde la presencia de una dula posparto puede ser como un rayo de luz en un oscuro túnel. Sus manos, su escucha, su paciencia, su actitud de servicio. No se les olvide eso para su acompañamiento. Sus manos, su escucha, su paciencia, su actitud de servicio, esto último, vital. Todas estas capacidades y cualidades con las que cuenta para acompañar y sostener pueden ser en muchos casos el único sostén con el que se cuenta. Muchísimos casos. Por eso es tan importante nuestro rol. En teoría todo esto podría provenir del mismo entorno familiar, de los amigos o los vecinos. Pero lamentablemente en la realidad estas personas suelen sumarse en muchos casos al staff de opinólogos de turno, y no exagero al darle este nombre. Sabemos que existe, que es una realidad. Enjuiciadores, críticos, enjuiciadores por decirles de una manera respetuosa, porque no es la actitud bélica la que estamos tomando acá, no es que estamos viendo a los enemigos, a los otros, pero sí ser sinceros con lo que, y especialmente tomando en cuenta lo que siente una mujer en puerperio. Críticos o críticas, comparadores, etcétera, que lejos de ayudar se convierten en trampolines seguros a un puerperio dificultoso, me consta, o hasta una depresión. Las dulas posparto deberían contar con ciertas capacidades para brindar un acompañamiento efectivo y deseado en tan delicada e importante etapa. Recuerden que ustedes pueden optar por acompañar solamente en preparto y en parto, o en preparto, parto y posparto, o como hacen algunas dulas, especializarse en acompañamiento posparto. Hay muchas dulas que se especializan en acompañamiento posparto, y para esto es importantísimo que se formen en la lactancia materna y que manejen muy bien el tema del puerperio. Importantísimo. Puede ser tener muchas otras herramientas, pero estas son clave. Pero también es decisión. Habemos dulas que acompañamos en todos los procesos, que nos capacitamos para acompañar en todos los procesos y se nos da el acompañar en cualquiera de estos procesos, y hay dulas que se especializan. Hay dulas que se especializan en prenatal, hay dulas que se especializan solamente para parto. Lo vemos el ejemplo en las dulas que están de guardia en los centros de salud, donde se permite la presencia de dulas. Y hay dulas que solamente tienen posparto, pero también se puede abarcar todos los aspectos. ¿Okay? Eso también es cuestión de decidir ustedes según sus dones, sus capacidades y su vibración, obviamente. En que vibran más. Capacidad de escucha, es importantísima la capacidad de escucha, una escucha sincera, desinteresada, libre de juicios, desarraigada de los criterios personales, para que se convierta en real escucha y no en lo que acostumbramos los seres humanos a escuchar solamente pensando que vamos a responder. Esta no es la escucha requerida acá. Empatía ya sabemos que significa ponernos en los zapatos del otro, ponernos en el lugar del otro. Es algo que de niños tenemos todos de manera innata, se nos va siendo arrebatada con la socialización, la educación, la, la absorción que hace la sociedad de nosotros, la manera con esta crianza autoritaria, convencional, en que nos enseñan que debemos ser egoístas, tratando de acostumbrarnos a ser de otra manera. Se me fue la palabra que quería usar. Pero sí, se logra el efecto contrario cuando nos van prohibiendo ser niños, ser nuestra esencia. Por ejemplo, cuando estamos en la etapa del yo, del mío, y nos obligan a compartir. Vocación de servicio, indispensable. O sea, mira, cuando alguien me pregunta, siempre nos preguntan, ¿qué necesito para ser dula? ¿Tengo que ser profesional de salud? ¿Tengo que tener alguna titulación universitaria específica? No. Lo único que tienes que tener realmente es vocación de servicio. Lo demás lo puedes ir adquiriendo si lo deseas en el transcurso del camino. Pero las dulas lo que requieren, primero que nada, es vocación de servicio. Aquí estoy para servir. Esa es la clave de lo que significa ser dula. Herramientas de apoyo, obviamente cada dula tiene sus propias herramientas, sus propios dones y cualidades que van a ayudarle a acompañar de manera efectiva. Masaje, acupuntura, meditación, conocimientos en psicología, en psicogenealogía,
en relaciones de pareja, en sexología. Hay doulas que, por ejemplo, son coach sexuales, o son coach en otra área, o son psicólogas, o son educadoras. Entonces eso también entra, ¿no? Porque como doulas se convierten en multiplicadoras y así. Obviamente también las herramientas, cuando hablamos de puerperio, las herramientas que van a ayudar. La escucha es una herramienta. Una herramienta que se practica aparte. Es algo que también que no todos tenemos ese don innato de escuchar, pero podemos practicarlo, podemos desarrollarlo. Son cosas que se pueden desarrollar. Entonces, todas las herramientas con las que quieran contar. Información adecuada, hay muchísima información, muchísima lectura, mucha de esa lectura clave lo van a recibir, la están recibiendo en esta formación. Por supuesto, hay mucha más. Recuerden que nosotros como escuela tenemos una biblioteca virtual. Cuando ustedes necesiten algún texto, nos pueden preguntar. Si quieren ustedes también agregar un texto que tengan, nos pueden preguntar si no lo tenemos aún y lo recibimos con gusto en nuestros correos, los mismos correos donde nos intercambiamos los módulos con ustedes. Pero esa biblioteca virtual ha sido de una construcción de años de la tribu desde Caracas, ahora en Lima, bueno, regada por toda Sudamérica realmente, e incluso Europa, pero hemos ido haciendo una compilación. Por supuesto que aquí en la formación de doulas les hacemos llegar material que tiene que ver con la formación, pero si ustedes necesitan algo, por ejemplo, algún libro de Casilda Rodríguez, algún libro que en el transcurso de su vida, de su desempeño lo requieran, pregúntenos, porque puede ser que esté ya en la biblioteca virtual y se lo podamos compartir. Recordemos que este compartir de los libros digitales es solamente para información, ¿ok? No es algo para comerciarlo, porque tenemos que respetar a los autores. Y la mayoría de los textos que tenemos, muchos de ellos tenemos autorización porque hemos afortunadamente en el camino ido conociendo a sus autores. Conocimientos sobre lactancia, por supuesto. Esto no es del todo indispensable, pero es muy importante, muy importante. Y si no, por lo menos respeto a la lactancia, lo mínimo, pero es muy importante. Aquí tenemos la formación, si se quieren especializar de asesoras de lactancia, también lo pueden hacer en la institución que ustedes quieran, pero hay información básica de lactancia que ustedes reciben en la formación y hay información, digamos, que está allí al alcance, que se puede también buscar por cada quien buscarla por su cuenta, pero sí hay que informarse bien, bien sobre lactancia. Y por supuesto el acompañamiento nos va a ir ayudando a hacer esa experiencia. Si ustedes son doulas madres que han amamantado, obviamente también tienen una experiencia personal que va a ayudar. Pero es importante ser sincero con las personas que acompañemos de qué tan capacitados estamos en lactancia materna, porque ahí sí hay que tener cuidado. No podemos decir que ya somos asesoras de lactancia si tenemos conocimientos solamente básicos, porque hay complicaciones en la lactancia materna que requieren de cierta preparación, de ciertas capacidades, de ciertos conocimientos y de ciertas técnicas en algunos casos. Entonces es bien importante que seamos sinceros en cuáles son nuestras capacidades reales, ¿ok? No tratar entonces, por el hecho de ser aprobados, decir que sabemos hacer algo, que dominamos algo, que realmente no lo hacemos. Eso es muy delicado. Recuerden que, y lo vamos obviamente a profundizar en el módulo sobre la ética, que es muy, muy importante ser sinceros con cuáles son nuestras reales capacidades. Eso es vital. Asesorías de lactancia. Por supuesto, si tenemos conocimiento sobre lactancia, podemos asesorar sobre lactancia materna y como les dije, tener mucha precaución de estar bien preparados, bien informados y por supuesto a medida que vamos desenvolviéndonos, eso nos va dando experiencia, nos va dando esa autoridad para poder manejar ciertas situaciones, para poder ayudar realmente y igualmente incluso las personas que estamos capacitadas en lactancia materna reconocer nuestras limitaciones, porque puede ser que haya algunos casos que sí se requiera que sea atendido por un personal de salud. Entonces, sea muy, muy cuidadoso con eso, pero no es para que se asusten, es para que más bien se incentiven a prepararse bien, ¿ok? Una asesora de lactancia es una persona que se encarga de informar y dar apoyo a una mamá que quiere amamantar. Normalmente las asesoras son mujeres que han pasado por la experiencia del amamantamiento y que quieren ayudar de forma voluntaria a otras madres a resolver las dudas, problemas o baches que puedan surgir en relación a su lactancia. No es indispensable ser mujer para ser asesora de lactancia. Yo soy asesora de lactancia y soy hombre,
Pero sí, bueno, por supuesto que es distinto, ¿no? Cuando alguien ha amamantado realmente. A mí alguien me dijo una vez, a quien respeto y aprecio, que yo no podía ser asesora de lactancia porque yo nunca había amamantado. Entonces lo que le dije fue, entonces no puedo ser dula porque yo nunca he parido. Y soy dula y soy asesora de lactancia. El, la preparación, las ganas de hacer algo, la intención o que vas a hacer algo y por supuesto permitirte vivir procesos, porque no se puede ser, y eso lo digo responsablemente, no se puede ser hombre asesor de lactancia, hombre dula sin haber vivido un proceso. Eso no es solamente teoría, hay que vivir un proceso, es obligatorio vivir un proceso. Vamos a hablar de eso en el módulo de masculinidades. En ocasiones aparecen problemas más serios que podrían ser atendidos por un profesional de la salud, pero lamentablemente no todos están bien formados o efectivamente actualizados. Voy a explicar eso antes de que entre polémica para abordar de manera adecuada dichos casos. No estamos aquí descalificando ningún grado académico ni ninguna profesión que tenga que ver con la salud. Estamos siendo sinceros en que la formación de personal profesional de la salud generalmente está desactualizada con respecto a la lactancia materna. Muchas profesionales de la salud, como médicos pediatras, por ejemplo, que conocemos nosotros personalmente, han hecho su propia, digamos que, profesionalización en cuanto a la lactancia, han hecho su propio proceso, a veces después de ser mamás y papás también. Pero cuando salen de la formación, cuando salen graduados, es como prácticamente no se da nada, se da muy poco por encima y se enseña mucho sobre esterilizar biberones. Eso es algo que a mí siempre me ha parecido extraño. No lo decimos para invalidar a nadie, ni ninguna escuela, ni ninguna formación. No, no estamos aquí atacando a nadie. Recordemos que esto, nuestro rol como escuela y nuestro rol como dulas es de ser parte de, no entrar en relación antagónica con. Estamos cambiando un sistema, estamos cambiando cosas desde el empoderamiento de la familia, que es la clave, pero desde el amor también. Entonces es reconocer, es reconocer. Todos podemos aquí tener limitaciones. Yo también vengo de formación, de formación académica limitada. Todos tenemos ciertas limitaciones que podemos trascender si nuestra voluntad es esa. Si nuestra voluntad es esa, trascendemos. Y de eso depende mucho un poco la visión que tengamos de qué nos toca hacer, de cuál es nuestra misión al respecto. Entonces no estamos aquí descalificando a nadie, al contrario, estamos más bien haciendo una alabanza o un reconocimiento, sería el término, a veces me apasiono mucho, a estos profesionales que se salen del marco y se especializan. Y entonces, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante? Que saber que muchos pediatras van a decir que desteten a los bebés antes de los 6 meses. Entonces, saber que no es por maldad, saber que es por desconocimiento. Eso es lo que pretendemos con este punto, ¿ok? No es descalificar, es entender, es comprender. Y por supuesto, invitar respetuosamente y desde el amor a actualizarse. Por eso son importantes las formaciones de promotores, asesoras, consejeras en lactancia, en este caso lactancia, personas preparadas no solo a técnicas, sino en especial, perdón, de manera afectiva, perdón. Y es por esto que sentimos lo importante que es la participación de las dulas, especialmente si están bien capacitadas sobre lactancia y por supuesto sobre el puerperio. La tristeza posparto o conocida como baby blues y la depresión puerperal. La tristeza por parto o baby blues no es una depresión posparto, aunque es muy frecuente utilizar esta etiqueta para definir a la madre que se siente triste y un poco ansiosa. Las primeras semanas tras el nacimiento de su bebé son dos alteraciones diferentes del estado de ánimo. O sea, esta ansiedad y esta tristeza no necesariamente es una depresión postparto, lo que queremos dejar claro. Pero hay que tener cuidado porque de allí hacia la depresión hay un hilo delgadito. Se calcula que la tristeza postparto se produce en un 70-80% de los casos. Hablamos de tristeza, no de depresión. 70-80% de los casos tras tener al primer bebé y es una alteración emocional que conlleva sentimientos de tristeza, irritabilidad, frecuentes ganas de llorar, angustia y cambios de humor. Esto lo vamos a encontrar en la mayoría de las parturientas. Aquí la lactancia y el contacto físico con su bebé son clave, pero clave fundamental. La depresión postparto, en cambio, es un estado depresivo, allí sí, se pasa la línea,
que se caracteriza por irritabilidad y ansiedad, además de la tristeza, alteraciones del apetito, sentimientos de culpabilidad, falta de concentración, incapacidad para disfrutar, alteraciones del sueño, falta de apetito y retraimiento. Veamos que todas estas características se pueden presentar en un puerperio normal. La diferencia es cuando se acentúan, cuando ya pasan el extremo. Y esto no siempre es perceptible fácilmente, ¿ok? Esto es lo que tenemos que estar alertas de percibir. La importancia de saber diferenciarlas, baby blues y depresión postparto, radica en que la depresión postparto es un trastorno que puede llegar a ser muy grave y requerir tratamiento especializado, mientras el baby blues es una alteración leve que podría remitir por sí sola. Este tratamiento especializado también es relativo. El acompañamiento es fundamental aquí para hacer la diferencia. La lactancia materna es fundamental para hacer la diferencia, por una lactancia bien acompañada, bien sostenida, bien apoyada. Y el contacto físico mamá-bebé es fundamental, pero obviamente esta es la dicotomía, que en la mujer en este estado, cuando ya es agudo, no quiere tener este contacto físico. Entonces el acompañamiento es clave. El acompañamiento desde el no juicio, desde el amor, la comprensión y el contacto físico. ¿Ok? Obviamente respetando sus espacios, no impuestos. La sombra y el puerperio. La sombra y el puerperio justamente es un concepto fundamental. ¿Por qué? Ustedes aquí reciben un libro que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Goodman, a quien citamos y vamos a volver a citar ahora, donde explica con detalle, ¿no? Y hay una parte de la lectura que en el módulo donde profundizan con el tema de la sombra y el puerperio. Pero para comprender aquí lo esencial, el tema con el puerperio es que la sombra, ese concepto junguiano de las cosas que están reprimidas, las cosas que están encapsuladas, las cosas que están ocultas y echadas allá a un baúl donde se suponía que no existían, empiezan a surgir de nuevo. Es como si se abriera una compuerta, como si se abriera un baúl de cosas guardadas. Y estas sombras no siempre son cosas gratas. Entonces aquí hay cosas reprimidas, aquí hay angustias, aquí hay traumas infantiles, aquí hay muchas cosas que salen a la luz. Por eso es tan importante conocer este punto, estar conscientes de este punto, porque en el puerperio, bien sea como dulas acompañantes, bien sea como pareja de la parturienta, bien sea como familiares que acompañan a la parturienta, o bien sea como personal de salud que acompaña a la parturienta, esto va a estar allí. Entonces en el posparto, por eso es que el trabajo del parto humanizado no culmina en nacer el bebé, continúa, porque el puerperio es vital. En el puerperio es donde se inicia la relación madre-bebé, la relación ya física, ya fuera del útero, extrauterina, es donde se inicia la lactancia y se continúa o no la lactancia, es donde se establecen los vínculos, no solo madre-bebé, sino también de la tríada, o sea, de la pareja, es donde se establecen los vínculos entre esta tríada y el mundo y el entorno. Entonces es clave. Y este concepto de la sombra nos va a ayudar a entender las cosas que pasan a través de esta mujer, a esta mujer a entender las cosas que pasan a través de ella para sanarlas, para reinventarse, para replantearse. Pero es algo que también profundizaremos luego. Ok, ya. Había dado aquí equivocado. ¿Qué ayuda? El acompañamiento es fundamental. Fundamental. El acompañamiento creo que es algo que es irreemplazable. Si hay algo irreemplazable es el acompañamiento. Bien sea de la pareja, bien sea de nosotros como dulas, de las asesoras de lactancia, de quien sea que esté allí trabajando en cercano a este periodo tan importante que es el puerperio. Esta pareja yo la adoro. Fue los papás de Leonela, Yadira, Bella. Este, fue un parto prematuro, un nacimiento prematuro por cesárea, pero lo hermoso de esto fue que Yadira fue muy insistente en que no se interrumpiera el vínculo entre ella y su bebé, a pesar de que estuvo en cuidados neonatales, terapia intensiva. Fue muy insistente en su lactancia materna, fue muy insistente en su vínculo de apego, y este fue un día, ya estando Leonela lista para salir a la luz, a la calle, ya habiendo salido de ese nido que le tocó vivir por obligatoriedad, por su condición de forma de nacer, fueron allí a la lomita a llevarla, a compartir con nosotros y bueno, por supuesto a compartir en familia. Demasiado hermoso, por eso lo pongo aquí. El acompañamiento es fundamental. Pero ¿qué pasa? Si esta muchacha no hubiese tenido acompañamiento, para ella habría sido mucho más difícil e incluso hasta posiblemente imposible. Vean cómo suena paradójico, ¿no? Posiblemente imposible.
Era muy difícil que ellos pudieran sostenerse emocionalmente si no estaban acompañados. No imposible, pero sí más difícil. Entonces el acompañamiento es fundamental. Los papás suelen preguntarme, pero eso lo vamos a desarrollar en el módulo sobre paternidad, es ¿quién me acompaña a mí? Eso lo vamos a hablar en el módulo sobre paternidad. No juzgar, importantísimo no juzgar, lo hablamos cuando hablaba sobre la escucha, lo recalco acá porque el acompañamiento sin juicio también es importante. En el posparto lo menos que requiere la parturienta, su pareja y su bebé es juicio, señalamiento, cuestionamiento, comparaciones. Eso no debe estar allí. Alimentación adecuada, importantísima para la recuperación fisiológica, para el restablecimiento de los niveles hormonales, de todos los niveles corporales que van incluidos en esa normalidad, en esa vuelta al estado natural del cuerpo. Y por supuesto, aquí vemos alimentos no solamente sanos y variados, sino incluso estimulantes como el chocolate, que le dicen la clave del bienestar eterno. O le digo yo, no, sí lo he escuchado. Grupos de apoyo, tribus, importantísimo. Esta es nuestra amada tribu de Caracas, en la lomita del Parque del Este, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Aquí en Lima también hemos hecho estos grupos, tanto virtual como presencial, en otros espacios. Muchas de nuestras alumnas de todas las formaciones, de promotoras de crianza, de consultoras de crianza, de asesoras de lactancia, de dulas ustedes, de promotores de nacimiento humanizado, también han hecho tribus, se han multiplicado tribus por todo el mundo. Es un trabajo hermosísimo. Tenemos ahorita recientemente el trabajo de una querida alumna, Adriana Karina Lescano, que tiene una tribu hermosísima, se llama Mami Se Mima en Argentina, que hacen muchas actividades lindas y así muchas otras. Podría pasar una hora aquí citándolas a todas, pero lo importante es que para hacer una tribu lo que se requiere es justamente eso, tribu. Entonces ustedes como dulas pueden promover estos espacios, pueden promover en todas esas mamás que acompañen u otras mamás que quieran invitar también a compartir, hablar sobre su lactancia, hablar sobre su puerperio, hablar sobre su sentir y hacer escuchadas. Manos que sostienen, esto es fundamental. Aquí está Janet dándole masaje a Odalis, que fue Janet su dula. Odalis ha salido en varias láminas, en varias fotos aquí en esta presentación, porque fue un caso bien también hermoso para nosotros, bien cercano, bien personal de cómo ella tuvo que vivenciar muchas cosas especiales en su puerperio y cómo la superó. Y la lactancia fue fundamental aquí, pero el acompañamiento también. Lactancia materna, no me cansaré de decir lo importante que es la lactancia. Recuerde que somos lactivistas, pero respetamos las decisiones de cada mujer, de cada familia, solo que no podemos dejar de mencionar las ventajas de la lactancia si sabemos cuáles son. Y especialmente en el puerperio, que es tan importante. Si una mamá no decide no amamantar, entonces tenemos que tomar en cuenta esto, porque entonces van a faltar o va a haber un factor a nivel hormonal importante en su recuperación, en su bienestar, que puede ser reemplazado, entre comillas, por el máximo acompañamiento, por el máximo de empatía. ¿Ok? No es que sea reemplazable, pero en el sentido de lo que toca a la mamá a nivel de bienestar, de factor hormonal, también de factor mental y emocional, obviamente lo más cercano sería un buen acompañamiento, una buena escucha y grupos de apoyo. Importantísimo. Apego. Por supuesto que esto es clave, fundamental y vital. O sea, el apego, el contacto con mamá, bebé, la lactancia materna, a pesar de que somos activistas, tenemos que ser claros en que es una opción. El colecho, a pesar de que somos defensores y practicantes del mismo, también tenemos que tener claro que es una opción, pero el apego no debe ser una opción. El apego debe ser la manera. ¿Por qué? Porque tanto mamá como bebé requieren este contacto físico para su bienestar mental, emocional, psicológico, ya dije mental, pero psicológico, hormonal, en todos los aspectos. Relacional, el vínculo es fundamental. El vínculo se da a través del apego, no hay otra manera. Espacio, tiempo para sí, por supuesto que sí, la mamá requiere un pequeño espacio para sí, no es que estamos hablando de promover la desconexión mamá-bebé, especialmente en los primeros meses, bebé prácticamente debe estar todo el tiempo, por eso se le llama esterogestación. Esterogestación quiere decir que el bebé sigue siendo gestado fuera del útero, y lo ideal es que sea lo más parecido a como estaba, ¿no? En la parte más cercana donde estaba dentro del útero. Pero
en lo que ya el bebé va pasando el tiempo, pasando los 6 meses, podemos empezar a promover esto. A veces hay mamás que lo hacen antes, obviamente tomando en cuenta que el bebé requiere su presencia, estos pequeños espacios para sí misma, de bañarse sola, y para esto papá es fundamental, papá es clave. Por supuesto, esto lo vamos a profundizar en el módulo de paternidad, pero podemos aquí hacer el énfasis de que papá es fundamental. Si papá no está, alguien cercano, alguien con vinculación cercana a la mamá, que no es que reemplace, pero sí cubra ese espacio para que ella pueda tener esos pequeños espacios. ¿Por qué? Porque sin estos microespacios que después se pueden ir prolongando, entonces su estabilidad mental, su estabilidad emocional estaría tan tambaleante. No habría un real equilibrio. Porque también acuérdense que están las sombras allí presentes, ¿no? Entonces puede haber ese conflicto entre el dar y no recibir nada. Entonces estos microespacios que puede ser bañar, darse una ducha sola, darse un baño de tina sola, salir a caminar sola y que alguien cuide al bebé un ratito, que después se va prolongando. Yo les recomiendo a las mamás de más de 6 meses los bebés y les sugiero a ustedes que también lo hagan de más de 6 meses, que ya de cierta manera se pueden quedar un poquito más tranquilos, que ya suban ese ratito a horas, puede ser 1, 2 horas, 3 horas, donde ya van a ir más lejos, se pueden ir al cine, se pueden ir a dar un masaje, se pueden ir a hacer una pedicure, X, cualquier cosa que quieran hacer, y bebé en buenas manos, que puede ser papá, lo mejor es que sea papá, la figura secundaria de apego, a cargo allí y atento, ¿no? Durmiéndolo, calmándolo, y esto va a hacer que mamá vuelva a tierra. Hay mamás que van a preferir no hacerlo, que van a decir, yo estoy bien con mi bebé, bueno, eso es electivo, pero estos espacios siempre es importante que los tenga, así sea micros, espacio para respirar, espacio para estar, espacio para sentir el silencio, que no es desentenderse del bebé, ¿ok? No es antiapego, es justamente para garantizar que el apego se pueda seguir manteniendo de manera adecuada, sana y equilibrada. Caminar, cambiar de aire, esto se puede hacer con el bebé. Aquí ponemos una mamá con su bebé en su coche, también se puede hacer con el bebé en el fular, sería más idóneo en cuanto al apego. No todas las mamás, igual esto es electivo, ¿no? El tema del fular o no, aquí somos promotores del fular, promotores de la vinculación que genera la cercanía del bebé a la mamá, pero cada mamá decide según sus propios requerimientos, ¿ok? Por eso puse esta imagen, porque eso también hace énfasis en nuestro respeto a las decisiones de cada familia. Creemos en, pero tenemos derecho a, la única, que siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo, cuestión que no es electiva, que no es opción, nunca es el maltrato, jamás. Obviamente hace rato dije que el apego también, pero el maltrato no entra, por ningún lado entra el maltrato. No debe ser permitido de ninguna manera. Terapia, esto muchas veces es necesario. Aquí sabemos, aquí estamos a la orden. Cuando ustedes sientan casos de mamás que ya estén viviendo situaciones muy complicadas y le quieran terapeuta, aquí están a la orden. Igualmente en nuestra formación tenemos muchas de nuestras dulas y nuestras promotoras y consultoras de crianza son también terapeutas, psicólogas y de otras especialidades. Y bueno, estamos haciendo cada vez más grande el staff de profesionales para recomendar. Pero sí, y a veces la mejor terapia primero, o sea, obviamente estamos hablando aquí de terapia cuando lo requiere, porque vemos que ya es un caso que está requiriendo la atención de alguien profesional que pueda acompañarle. Pero muchas veces antes de la terapia se pueden descartar otros pasos. Uno es la escucha, que lo pueden dar ustedes como dulas sin necesidad de que sean psicólogas, ni psiquiatras, ni terapeutas de ningún tipo, y los grupos de acompañamiento. Muchas veces en esta escucha por alguien que escucha de manera respetuosa y atenta y sin juicios, o de este espacio de tribu, ya no es necesario el recurrir a terapia. Pero no estamos diciendo que siempre es el reemplazo de. Recordemos que hay situaciones de situaciones que son muy puntuales y depresiones postparto que son de cuidado y ahí tenemos que tener precaución y buscar a alguien especializado. Repito, aquí estamos a la orden. Les dejamos con esta reflexión final. Queremos que deseo y les pido que la relean, si es posible, 50 veces. Bueno, quizá no tanto, pero más de 10, de Laura Goodman. Dice así: el periodo puerperal es el que más tenemos que cuidar si nos interesa una civilización más amorosa y ecológica. El puerperio de cada mujer es asunto de todos, hombres y mujeres, tengamos hijos o no.
El puerperio es el periodo de la vida en el que el encuentro con la propia sombra es inevitable para cada mujer, justamente porque coincide nuestra propia muerte espiritual con el nacimiento del niño, produciendo un estallido de energía que tenemos la obligación de comprender, tanto quienes estamos viviendo en carne propia este choque de estrellas, como quienes nos acompañan en calidad de parejas, amigos, hermanos, maestros o compañeros de ruta, dulas, agrego yo. Ningún periodo puerperal está desligado de la historia emocional de cada una de nosotras, tengamos acceso consciente a esa realidad o no. Por eso nuestra angustia manifestada a través de llantos, sentimientos ambivalentes o desesperación y para colmo, como con un niño en brazos imposible de calmar, nos obliga a revisar con valentía y humildad la totalidad de nuestra biografía humana, eslabonada en las historias de varias generaciones precedentes. Laura Goodman. Nos vemos en el próximo módulo.